¿Qué pasaría si te dijeran que en solo 10 días todo lo que conocías de tu país se desmoronaría frente a tus ojos? Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias humanas durante uno de los episodios más turbulentos de la historia mexicana, sin representar personas específicas. Nota educativa. Esta narrativa aborda violencia política, traición y decisiones morales complejas con fines educativos, mostrando las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida y la importancia de defender los valores democráticos. El eco de los cañonazos rebotaba entre los edificios del centro de la Ciudad de México aquella madrugada del 9 de febrero de 1913. Bernardo Salazar despertó con el corazón en la garganta, sudando frío sobre el petate donde dormía junto a sus 3 hermanos menores. El olor a pólvora se colaba por las rendijas de la ventana de madera, mezclándose con el aroma del café de olla que su madre, doña Refugio, preparaba con manos temblorosas en la cocina. «Madre, ¿qué está pasando?», preguntó Bernardo, con apenas 16 años, pero la voz ronca de quien ya conocía el hambre y el miedo. Vivían en una vecindad de la colonia Guerrero, a pocas cuadras del Palacio Nacional, donde las paredes delgadas transmitían cada rumor, cada grito de pánico que comenzaba a propagarse como incendio entre los vecinos. Doña Refugio no respondió. Sus ojos oscuros miraban hacia la calle a través de la cortina raída, donde ya se escuchaban gritos confusos. «Vienen los rebeldes. Es un golpe militar. Sálvese quien pueda». Lo que Bernardo no sabía en ese momento era que estaba presenciando el inicio de 10 días que romperían no solo su ciudad, sino la frágil esperanza de paz que México había construido después de años de revolución. Si esta historia te está atrapando, suscríbete a Voces que Vencen y déjanos un comentario desde tu ciudad. Estas voces del pasado nos ayudan a entender nuestro presente. Día 1. La ilusión se quiebra. Bernardo trabajaba como mensajero para don Heriberto Montes, un comerciante de telas del Portal de Mercaderes. Esa mañana, cuando llegó al negocio después de esquivar patrullas militares y grupos de soldados armados que ocupaban las esquinas, encontró el local cerrado. En la puerta, un aviso escrito a mano: «Cerrado por emergencia nacional». «Órale, chamaco, mejor vete a tu casa», le advirtió un policía viejo de bigote cano que conocía del barrio. «Dicen que el general Reyes y Félix Díaz se levantaron en armas. Esto va a ponerse feo». Bernardo no entendía completamente la política de los generales y presidentes, pero sí entendía el miedo en los ojos de la gente. Durante años, su familia había sobrevivido vendiendo tamales en las calles, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para comer. La estabilidad, aunque fuera precaria, era todo lo que tenían, y ahora esa estabilidad se desmoronaba. Corrió de regreso a la vecindad, esquivando balas perdidas que silbaban sobre su cabeza. El sonido metálico de los casquillos rebotando en el empedrado se convertiría en la banda sonora de los próximos días. La ciudad en llamas. Para el tercer día, la Ciudad de México era un campo de batalla. Bernardo y su familia se refugiaban en el sótano de la vecindad junto con otras 30 personas, ancianos que rezaban el rosario sin parar, niños que lloraban de hambre, madres que intentaban calmarlos con canciones susurradas. «No podemos quedarnos aquí para siempre», murmuró Tomás Vargas, un vecino albañil de manos callosas y mirada dura. «Se nos está acabando el agua y los niños necesitan comer». Doña Refugio apretó la mano de Bernardo. «Tu padre murió defendiendo sus ideas en la revolución. No voy a dejar que tú hagas lo mismo. Esto no es nuestra guerra». Pero Bernardo sentía algo diferente en el pecho. Veía cómo los generales jugaban con la vida de la gente común como si fueran piezas de ajedrez. Los cañonazos que destruían casas de familias trabajadoras.
los cadáveres abandonados en las calles que nadie podía recoger por miedo a las balas. ¿Cuándo terminaría este ciclo de violencia? La respuesta vino en forma de traición. El pacto de la embajada Bernardo se enteró por casualidad, mientras buscaba agua en un pozo público durante una tregua temporal. Escuchó a dos oficiales militares hablando en voz baja junto a un muro acribillado de balas. «Ya está decidido», decía uno, con galones de capitán en el uniforme manchado de sangre. El embajador gringo me dio el acuerdo. Huerta y Díaz se reparten el poder. El presidente está acabado. «¿Y qué va a pasar con la gente?», preguntó el otro más joven, con voz incrédula. «A ellos nunca les importamos, soldado. Aprende eso rápido si quieres sobrevivir». Bernardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo este sufrimiento, todas estas muertes, para que unos generales ambiciosos negociaran el poder en una embajada extranjera mientras la ciudad ardía. Esa noche, en el sótano, compartió lo que había escuchado con Tomás Vargas. «Así es esto, muchacho», respondió el albañil con amargura. «Los de arriba deciden, los de abajo pagamos. Siempre ha sido así». «Pero no tiene que ser así para siempre», susurró Bernardo, sorprendiéndose de su propia voz. «Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia sobre cómo las decisiones de pocos afectan a muchos, compártela. Juntos podemos aprender de nuestro pasado». Día 10. El precio de la ambición. El 10º día llegó con un silencio más aterrador que los cañonazos. Las calles estaban llenas de escombros, cristales rotos y manchas oscuras que nadie quería identificar. Bernardo salió del refugio con su madre y sus hermanos, caminando entre ruinas que hace 10 días eran tiendas, hogares, sueños. En la plaza de la Constitución, grupos de civiles se reunían en silencio, mirando el Palacio Nacional con una mezcla de ira y desolación. Circulaban rumores contradictorios sobre lo que había pasado con el presidente depuesto. Algunos decían que había renunciado, otros susurraban palabras más oscuras. «Órale, chamaco, ayúdame con esto», le pidió don Severiano Rojas, un carpintero viejo del barrio que intentaba clavar tablas sobre la ventana destrozada de su taller. Mientras trabajaban, el anciano le habló sin mirarlo a los ojos. 10 días, Bernardo, 10 días que nos recordaron que cuando los poderosos pelean, los pobres morimos. ¿Sabes cuántas familias perdieron todo? ¿Cuántos niños quedaron huérfanos? ¿Y qué podemos hacer nosotros, don Severiano?», preguntó Bernardo con las manos llenas de astillas y el corazón lleno de rabia contenida. «Recordar, aprender y cuando llegue el momento, construir algo diferente, no con balas ni traiciones, sino con trabajo honesto y memoria clara de lo que pasó aquí». La lección del sobreviviente Bernardo Salazar no se convirtió en héroe ni en general. No aparece en los libros de historia con nombre propio. Pero sobrevivió esos 10 días de infierno y con el tiempo construyó una vida diferente para su familia. Años después, cuando sus propios hijos le preguntaban sobre las cicatrices que marcaban los edificios viejos del centro, les contaba la verdad. En febrero de 1913, vi cómo la ambición de unos pocos puede destruir la vida de muchos. Vi cómo las decisiones tomadas en salones elegantes se convierten en balas que matan a gente inocente en las calles. Pero también aprendí algo más importante, agregaba, mirándolos con la sabiduría de quien sobrevivió lo imposible. Aprendí que la verdadera fuerza de un país no está en sus generales ni en sus políticos. Está en la gente común que después de que todo se derrumba, se levanta y reconstruye, que comparte el último pedazo de pan, que no olvida, pero tampoco se deja consumir por el odio.
Bernardo trabajó toda su vida como mensajero, luego como comerciante modesto, siempre con la disciplina férrea de quien conoció el hambre y el miedo. Enseñó a sus hijos a valorar la paz, a desconfiar de promesas fáciles, a construir poder desde abajo, con educación, trabajo honesto y solidaridad comunitaria. Cuando murió en 1968, durante otro momento turbulento de la historia mexicana, sus nietos encontraron entre sus pertenencias un cuaderno viejo donde había escrito: 10 días de febrero. Nunca olvidar, nunca repetir, construir diferente. El eco que permanece. Esta historia podría ser la de muchas personas que vivieron aquellos días terribles de 1913 en la Ciudad de México. Familias que perdieron todo, jóvenes que crecieron de golpe, comunidades que se sostuvieron entre sí cuando las instituciones colapsaron. La lección no es solo histórica. Cada vez que vemos líderes que anteponen la ambición personal al bienestar colectivo, cada vez que testificamos cómo las decisiones de poder afectan a los más vulnerables, estamos reviviendo esos patrones. Pero también revivimos la lección de resistencia, la lección de Bernardo y miles como él, que después de la tormenta más violenta, la gente común tiene la capacidad extraordinaria de reconstruir. No con venganza, sino con memoria, no con odio, sino con determinación de construir algo mejor. Los 10 días que rompieron el país también revelaron algo fundamental, que el verdadero poder de México nunca estuvo en los palacios ni en los cuarteles, sino en las vecindades, en los mercados, en las familias que contra todo pronóstico se niegan a rendirse. Esa es la voz que necesitamos recordar. Esa es la voz que vence. Esta es una historia ficticia con fines educativos, inspirada en experiencias colectivas durante un período histórico real, pero sin representar personas específicas ni afirmar ser un documento histórico verificado.